El grup El Periódico d'aquí organitza les 9enes jornades de turisme del Camp de Morvedre, així als Arenals, hotel en primera línia de platja d'Almardà, a Sagunt, un sector, el del turisme, que ens sembla molt important, que és un complement perfecte per a la indústria, per a l'agricultura i que impulsa l'economia del Camp de Morvedre. N'hi ha moltes coses per fer i per sort, com hem vist en aquestes jornades, se fan moltes coses i bé pel que fa al turisme al Camp de Morvedre. Des del Periódico d'aquí continuarem celebrant jornades com aquestes i considerem que ha sigut un gran éxito. Soy el director general y propietario de Suite Hoteles y bueno, quería mostraros la última adquisición que tenemos en el grupo, que hemos abierto hace poco y que seguimos reformando tanto las habitaciones como la parte exterior, tanto esta zona que es la del restaurante que se llama actualmente la Palapa Beach, como el hotel que tiene 56 habitaciones y que en breve reformaremos otras 45 más. Y bueno, es un hotel de 4 estrellas ubicado en un entorno privilegiado, en primera línea de playa, en Almardá, Sagunto y junto a Canet de Berenguer. Así que esta es vuestra casa cuando queráis y espero contar con la presencia de todos ustedes. Este lloc, el hotel-restaurant Els Arenals, és un lloc preciós que s'està ara mateix, van a fer una nova reforma i demés. La veritat que és un lloc superxulo. Hem tingut també una visita prèvia per la ciutat vella de Sagunt, hem conegut el casc històric de la mà de Celia Peris, que li ho agraïm moltíssim des del periòdic, i ens ha mostrat aquesta part més històrica d'una ciutat que té quasi 3.000 anys i, en fi, les ponències han sigut riques en contingut. Doncs tenim una comarca plena de rutes i plena de potencial. Rutes que se poden fer, torna a dir, de mil maneres, en família, en amics, a soles, que no només tenim platja, que també, que tenim muntanya, tenim aigua, tenim recursos naturals i tenim recursos històrics. I tenim una comarca en molt de monument nacional, en molt de monument per a conèixer, en torres de guaita, en torres de Vitxia, en història de pirates, en rutes teatralitzades, en rutes com vulguem fer-la. No se l'acabarem mai. La joia de la corona de Canet és la platja i actualment estem en una situació prou crítica. Estem intentant pegar-li la volta a la tortilla. Costes d'un projecte per la nostra platja, per 5 quilòmetres de litoral, que és la nostra platja, i les platges del nord de Sagunt. Per a mi és molt important que el visitant de Canet, igual que quedava impactant en aquest arenal que teníem, que ara també queda impactat en aquest mini-resort, en aquest tot incluït, la pulsereta. Vas a tindre un munt d'activitats que va posar a la teva disposició l'administració pública, l'Ajuntament, perquè quan no estigues en la platja estigues entretès tu, els teus menús, la teva família, o inclús pugues compartir aquesta experiència, com ha dit també, que és el cine a l'arena. I això sí que et genera huella emocional i aquest record que diu, dic tornar a Canet. I això és el que volem, generar aquests records que te facin tornar al nostre municipi. Este año nuestra ponencia se ha basado en cómo vendemos todas estas acciones. A principios de año se realizó un plan de marketing, el cual presentamos en Fitur, y bueno, pues hemos presentado todo ese tipo de acciones que se van a realizar, porque para nosotros la promoción y la difusión de todas ellas es inversión para nuestro municipio, para captar también a otro tipo de público del sector turístico, para ayudar a mejorar esa desestacionalización del turismo, para captar a un mayor número de turistas y cumplir con el mayor objetivo que tiene el turismo, que es hacer feliz a quien nos visita. Cuando tenemos un turismo fuerte, cuidamos más nuestra ciudad. De la misma forma que cuando alguien viene a visitarnos a casa, nos aseguramos de que todo esté en perfectas condiciones, una ciudad que depende del turismo siempre tendrá una calidad de vida mejor. Y también cuidaremos más de nuestro patrimonio y por tanto tendremos más sentimiento de pertenencia para que realmente todos, y cuando hablo de todos hablo de empresas, hablo de asociaciones, hablo de administraciones y por supuesto también del ciudadano o la ciudadana individual, nos preocuparemos más para que esas condiciones óptimas se den. En ese camino vamos a estar todos intentando avanzar y haciendo de Sagunto un producto turístico de referencia.